27 Ryan Mena, que la sala de justicia de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, integrada por los magistrados González Solís, Lazarte Fernández, Machuco Urbina, en de debates, el doctor Lazarte Fernández. Gracias, señor presidente. Buenos días con todos los asistentes. Su acreditación. Buenos días, señores magistrados de esta digna sala. Buenos días, señor abogado de la defensa técnica de la investigada, Sarela Gladys García Davirán, y público en general. En representación del Ministerio Público me acredito Flor de María Franco Valdión, fiscal adjunta superior de la Tercera Fiscalía Superior Penal de esta ciudad, con casilla electrónica 84946, con domicilio procesal en Girón Isabel Flores de Olivas, sin número, tercer piso, El Tamo, Huancayo. Gracias, doctor. La defensa. Señor presidente, señores magistrados, señor representante del Ministerio Público, en la defensa de Sarela García Gladys Davirán, Vladimir Carlos Villanueva, con casilla electrónica 51049 y demás datos que se consignan en autos. Señorita, de cuenta la resolución que viene de la apelación. Señor director de debates, viene en grado de apelación la resolución número 3, fechado en Huancayo, 10 de abril del año 2019, que resuelve declarar infundado el pedido de cese de prisión preventiva instado por la defensa técnica de Sarela Gladys García Davirán, inmersa en la investigación por la presunta comisión del delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas e integrante de una organización criminal en agravio del Estado. Esta resolución ha sido impugnada por la defensa técnica de la citada investigada conforme a su recurso de apelación de folio 49 de fecha 15 de abril del año 2019. Las partes se encuentran debidamente notificadas con la resolución número 5 que convoca a la presente audiencia. Es todo, señor juez. Gracias, señorita. Se da uso a la palabra en forma breve, fundamente sus agravios a la parte impugnante. Señor presidente, señores magistrados, venimos en grado de apelación de la resolución ya citada, a fin de que este honorable tribunal la revoque y, reformándola, declare fundada nuestra petición de cese de prisión preventiva. La resolución en materia de impugnación, desde la posición de la defensa, no está debidamente motivada. Y es más, los agravios que hemos expresado, teniendo en consideración la posición asumida por el ACU, que nos señala primero: este despacho considera que al no haberse materializado o efectivizado la captura e internamiento de la imputada Sarela Gladys García Davirán, no debiera haberse solicitado el cese de la prisión preventiva, ya que no se ha materializado. La defensa sostiene, señor presidente, señores magistrados, de que existe una orden de prisión preventiva que deriva del auto de vista emitida por la sala, del auto de vista del 26 de abril del 2018, que, reformando la apelada, declaró fundada la prisión preventiva. En consecuencia, existiendo esa orden, obviamente, esta afecta la libertad ambulatoria de mi patrocinada. De manera que la defensa sí considera que es factible ampararse esta petición, no habiendo incluso mi patrocinada, no habiendo sido internada dentro de un establecimiento penal, sí es posible ampararse, porque existe aún una orden de prisión vigente. Por eso no compartimos la posición asumida por el ACU en la resolución en materia de impugnación. Segundo, el ACU también ha señalado en la resolución en materia de impugnación. Cuarto, sobre estas comunicaciones, la defensa técnica en este acto de audiencia no ha rebatido, no ha cuestionado o desvirtuado las mismas, simplemente se ha limitado a tratar de acreditar el dinero y los montos que supuestamente se refieren a transacciones comerciales sobre la venta de madera a efectos de acreditar la actividad comercial de Enzo Moisés Mesa Navarro. En el auto de vista, señor presidente, señores magistrados, del 26 de abril del 2018, se tuvieron como graves y fundados elementos de convicción para declarar fundada la prisión preventiva y revocar la penada que declaró infundada,
registro de comunicaciones. Ahí tenemos el registro de comunicación del 27 de diciembre de 2017, del 13 de diciembre de 2017, de enero del 2018, del 13 de diciembre del 2017, registro de comunicación número 29, del 8 de enero también del 2018, y registro de comunicación del 17, de fecha 10 de enero, dice acá, el número 17 de fecha 10 de enero. Pero no podemos referirnos, señor presidente, de que no, es un registro de comunicación y no se ha rebatido el registro de comunicación. La defensa sostiene de que se debe de tener en consideración el contenido de esas comunicaciones. ¿A qué se referían esas comunicaciones? Y esas comunicaciones están referidas al movimiento económico. Obviamente que cuando le detienen a mi patrocinada, o cuando intervienen y es, mejor dicho, se hace el acta de registro domiciliario, se encuentra un cuaderno morado. Y en ese cuaderno morado se encuentra una serie de anotaciones referidas a un movimiento económico, tanto de ingreso y salida de dinero. Y las comunicaciones que tiene mi patrocinada Sarela Gladys García de Virán con su coimputado, el señor Enzo Moisés Mesa Navarro, que es el quien le encarga a ella ese cuaderno morado y haga las anotaciones, se refieren al movimiento económico que están contenidas en ese cuaderno. Entonces no se puede decir, como dice el ACU, no se ha rebatido el registro de comunicaciones, señor, y el contenido. Ahora bien, aclaramos concretamente, en aquel tiempo el señor Enzo Moisés Mesa Navarro estaba interno dentro del establecimiento penal por otro proceso. Y como mi patrocinada era una persona de confianza, toda vez que el hermano menor de Enzo Mesa Navarro es el ahijado del papá y de la mamá de mi patrocinada. Habiendo ese grado de confianza, mi patrocinada iba a visitarlo. Y es ahí cuando el señor Enzo Moisés le entrega un cuaderno morado y le encarga que se haga cargo de su movimiento económico, toda vez que él desarrolla una actividad laboral prolija e ingente en el interior del penal, que es la producción de mueblería en general, mesas, camas, catres, entre otras cosas. Es así como se inicia este trato para poder hacer los apuntes del movimiento económico, de la que trata el registro de comunicaciones. Ahora bien, dentro de los elementos de convicción, señor presidente, nosotros acopiamos copias certificadas de 20 boletas de venta, a través de la cual se han demostrado que Sarela Gladys García de Virán compraba la madera a nombre de Enzo Moisés Mesa Navarro, y el movimiento económico son de 62.423.65 soles, que no es un monto irrisorio. 62.423.65 soles, que no es un monto irrisorio. Y si se hace la contabilidad de los montos que se hacen cuando conversan, hacen referencia de esos montos, incluso en muchos casos es menor. Pero bien, ahí están las 20 boletas. Ahora, a la que se refiere el registro de comunicaciones. Ahora bien, ¿cómo escoltamos que efectivamente Sarela García de Virán tenía esa comunicación con Enzo, o ese trato a la cual ella desarrollaba actos filantrópicos de apoyo? Hemos acopiado el oficio número 294 del 2018, girada por el INPE, donde se señala que Sarela Gladys García de Virán tiene 6 ingresos al interior del penal a visitar al señor Enzo Moisés Mesa Navarro, con lo cual nosotros acreditamos que efectivamente había esa relación de familiaridad y confianza. También tenemos el oficio 294 del 2018. ¿Qué años son los ingresos? Los ingresos se refieren al año 2017. Ya están, 2017. Seguimos, señor. También tenemos el oficio 294-2018, en la que también se certifica que el señor Edwin Palomino Tito registra ingresos en 29 ocasiones como visita de Enzo Moisés Mesa Navarro. ¿Quién es este señor? Este señor es el propietario de una empresa y que como persona natural vendía la madera al señor Enzo Moisés. Y él ingresa al penal, tiene tratos con Enzo Moisés Mesa Navarro. Pero él mismo declara, y más adelante lo precisaremos, que quien le compraba la madera y quien le pagaba por la madera que se adquiría era la señorita Sarela Gladys García de Virán por encargo de ellos. Con lo cual también está demostrado de que efectivamente ese movimiento económico de la cual hablamos se demuestra también,
encuentra fundamento con esta documentación que escolta de que hay una relación de trato comercial, de la cual se hace referencia en el registro de comunicaciones. Está también el oficio recepcionado por la Fiscalía el 7 de noviembre del 2018, en la que se le dice, sí, que efectivamente el señor Edwin Palomino Tito es proveedor de madera en los años 2016 y 2017, incluso hasta 18, y entre otros sí le proveía madera al señor Enzo Moisés Mesa Navarro. Está el informe remitido por el INPE de Huamancaca del 23 de noviembre del 2018, en la que se señala que efectivamente el interno Enzo Moisés Mesa Navarro, durante su permanencia en el taller de carpintería, compraba materiales en forma directa al proveedor, como cualquier otro interno, donde los familiares gestionaban la compra y posteriormente solicitaban la autorización para el ingreso. ¿Y quién era el familiar cercano que le hacía ese trabajo a Enzo? La señorita Sarela Gladys García Davirán. Y ese movimiento económico, lo reiteramos una y mil veces, se consignaba en ese cuaderno morado, que ha sido obviamente objeto de escrutinio, por la cual también se declaró fundada la prisión preventiva. También está el informe 018 del 2018, emitida por el INPE, del 28 de noviembre del 2018, en la que sí, efectivamente, el señor Edwin Palomino Tito tiene ingreso tiene autorización para ingresar al interior del establecimiento penal. Tenemos un convenio interinstitucional, a través de la cual hay un convenio entre el INPE y el señor Edwin Palomino Tito y su empresa, obviamente, para ese tipo de trabajos de mueblería en general. Bueno, estas son las instrumentales que se han acompañado como nuevos elementos de convicción. Teniendo en cuenta el tiempo que se nos ha concedido, de manera sumaria, señor presidente, señores magistrados, la declaración de Edwin Tito Palomino, que en esencia, ¿qué refiere? El señor señala que quien le paga por la madera era Sarela Gladys García de Virán, que lo conoce a Enzo hace más de 4 años. A su vez nos señala que la señorita Sarela García de Virán constantemente iba a pagarle sobre la madera. Y algo muy importante, señor presidente, señor magistrado, le pregunta el fiscal, ¿cuánto era el monto con la que le cancelaba? Y el señor dice, la fecha no recuerdo exactamente, a veces me pagaba 8.000 soles, 15.000 soles, esto variaba por la cantidad de madera que llevaba a Enzo Moisés Mesa Navarro. Y finalmente dice, quien me dijo que me iba a pagar la señorita Sarela fue Enzo Moisés Mesa Navarro. Con todo esto acreditamos que ese movimiento económico de la cual se habla en el registro de comunicaciones está plenamente justificado. Y no se puede decir, como lo hace la CU, no se ha rebatido el registro de comunicaciones, en consecuencia infundada la prisión preventiva. Pero hay que ver el contenido. También tenemos el contenido de la declaración testimonial de Joel Mendoza Aliaga. Este señor, de manera sumaria, nos ha referido de que conoce a Sarela, quien le ayudaba a vender la mueblería que sacaba, que él y la señorita Sarela iban hasta el penal, ingresaba la señorita Sarela, sacaban, lo llevaban y él le ayudaba a vender. Y una cuestión esencial, señor magistrado, de una comunicación a la que se refiere el registro de comunicaciones del 9 de enero de ese año, del 9 de enero del 2018. Este señor precisa con claridad, dice efectivamente, que él escuchó la conversación y luego estuvo ahí presente en ese lugar en que se hizo la comunicación y señala que Sarela me indicó que Enzo me llamó para que su hermano Jimmy me traiga $20.000, pero ¿para qué era esos $20.000? Para pagar el monto o el precio de la camioneta que iba a venderle Hugo. Y Sarela dice, ¿y por qué no le entregas tú? Le dice a Jimmy, ¿no? Al hermano de Enzo. Y él dice, sí, es que el señor Hugo no está acá, como no está en Huancayo, y él se iba de viaje y le encarga a Sarela para que pueda entregárselo. Y ahí está, corroborado claramente. Entonces, señor presidente, ese movimiento económico está debidamente justificado. Otro de los fundamentos, señor presidente, que ha tomado la sala, y son 2 cuestiones acá que referir, porque nosotros hemos cuestionado 2 aspectos, los graves y fundados elementos de convicción y el peligro de fuga, en este caso que también se invocó en el auto de vista a fin de declarar fundada en la prisión preventiva. Pues bien, refiriéndose a esto, el ACU ha señalado asimismo, este despacho considera que existe peligrosismo procesal, ya que desde que la sala revocó la resolución que declara infundada la prisión preventiva, la señorita se encuentra en libertad y no se ha puesto a derecho. Teniendo en cuenta y sabe que obra un mandato de detención,
o de prisión preventiva en consecuencia, con la consecuencia de su captura y sea internado en un penal. Como no se ha puesto a derecho, hay peligrosismo procesal. Por otro lado, nos ha hecho referencia que no pueden ser considerados como nuevos elementos de convicción que desvirtúen los cuestionados inicialmente en las declaraciones de los coimputados. Ahora bien, sobre el primer extremo, señor presidente, del peligrosismo procesal, la defensa ha cuestionado también esto y refuerza nuestra posición la casación 1445 del 2018 emitida por la Sala Penal Permanente. La Sala Penal Permanente, haciendo una interpretación, porque esto ya es bien discutido en la doctrina y en la jurisprudencia, toda vez que la Fiscalía formaliza investigación preparatoria en la mayoría de los casos por criminalidad organizada. El objetivo, lograr la prisión preventiva y los 36 meses ponerlo tras las rejas. Ese es el objetivo en la mayoría de los casos. Pues bien, al analizar esto, la Sala Penal Permanente nos ha señalado que el juicio de peligrosismo debe ser afirmado de un riesgo concreto al caso específico. No puede afirmarse de acuerdo con criterios abstractos o especulaciones. No debe considerarse de forma aislada ninguno de estos aspectos o circunstancias, sino debe hacerse en relación con los otros. El riesgo ha de ser grave, evidente, ha de optarse al final de cuentas desde el caso concreto. Pues bien, mi patrocinada, señor presidente, y en otra casación la Corte Suprema dice, muy bien, ¿cómo vemos si hay riesgo de fuga o no? Hay que ver el arraigo. Arraigo domiciliario, el arraigo laboral, el arraigo familiar. Y obviamente mi patrocinada ha demostrado debidamente, de manera documentaria, que tiene arraigo laboral. Es una estudiante próspera de la universidad, en la Facultad de Medicina. Tiene arraigo familiar, tiene su papá, su mamá. Tiene una familia constituida. Tiene arraigo domiciliario, tiene un domicilio. ¿Qué es ¿Eso el domicilio? su pedido? Está ahí, señor presidente, señor magistrado. ¿Dónde está su constancia? ¿Qué folios? Se anexó todo, la constancia. Está... No puede estar. Este es cese. En el cese tiene que acompañar. No, en la prisión ya se ha analizado. Ahora que en el cese, ¿qué ha acompañado? Bueno, cuando se hizo la petición se solicitó a la Fiscalía, se solicitó al juzgado que oficie a la Fiscalía para que incorpore. Y el juzgado ordenó. Usted no puede acompañar. Usted va a decir, señor juez, solicite. Usted tiene que acompañar. Usted lo solicita al fiscal y usted acompaña. Claro. ¿Ha hecho o no ha hecho? En ese aspecto, como nosotros... Ya, seguimos, no lo ha hecho. Claro, pero sí obra en la carpeta principal, señor No, presidente. pues, doctor, nosotros tenemos que analizar El cuadernillo. pretensión lo que está acompañando. Si usted sabe que tiene que ser, no lo ha hecho, no puede ingresarlo acá a un debate donde no tenemos. No podemos discutir si tiene arraigo o no tiene arraigo porque no tenemos ningún elemento que usted está haciendo referencia que tenemos que analizarlo. Claro, nosotros atendiendo a la resolución emitida por el juzgado que nos citó a audiencia, donde ellos requirieron a la Fiscalía, concurrimos. Porque si el juzgado nos hubiera dicho, acompañe usted, peticionario... Doctor, usted va a la Fiscalía y pide copias. Claro. Y usted esas copias con su cese, acá está. Desapareció arraigo domiciliario. Supongamos que en la prisión le han dictado arraigo domiciliario. Desapareció. Acá está, ya tenemos todo esto. Desapareció arraigo... hay arraigo laboral o laboral. Ya, acompaño esto. ¿Por qué? Porque en la prisión dijeron que no había arraigo laboral. ¿No es así? Pero Claro, claro. acompaña, doctor. Esa es la... No, en ese aspecto usted tiene razón, señor magistrado. Y nosotros, obviamente, como veníamos de lejos, nos guiamos por la resolución emitida por el juzgado. Sin embargo, hacemos la petición y estando la Fiscalía y a cargo de la carpeta, se puede anexar eso, ¿no? Y se subsane la omisión, de manera que se pueda... cese se puede presentar en cualquier momento del proceso. Ya, en cualquier momento se puede estar. Usted mañana dice que no hay pedido, acompaña y pide cese. El cese es cuando desaparece uno de los tres presupuestos. Exactamente. Ya estamos cuestionando el primero y ya está cuestionando el tercero. El tercero. Estamos en el tercero. Continúe usted, termine porque vamos a darle uso de la palabra al ministerio. Con la venia del juzgado, obviamente, en todo caso, el día de mañana se lo anexaremos a la sala. Ese es otro pedido, porque acá no, esto se resolvió hoy día. Ese hará otro pedido. Terminamos, doctor. Correcto. Entonces, se nos ha planteado el peligrosismo procesal y de acuerdo a la casación que estamos haciendo referencia, no ha sido debidamente motivada por la sala. Obviamente por el juzgado sí, pero fue revocada por la sala. En atención a ello, nosotros consideramos que no existe riesgo concreto de que mi patrocinada pueda
fugar, que es uno de los extremos del peligrosismo procesal en la cual se fundó la prisión preventiva. También se nos ha referido que no puede tomarse en consideración o no son nuevos elementos las declaraciones de los coimputados. Pues bien, nosotros en ningún momento hemos señalado, señor magistrado, que las declaraciones de los coimputados sean nuevos elementos de convicción. Si bien es cierto, estos se han producido después de que se ha formalizado la investigación preparatoria, después de la discusión de la prisión preventiva, ¿por qué lo hemos acompañado? Primero, porque ésta se ha recabado con presencia de la Fiscalía y el abogado defensor. Quiere decir, con todas las garantías de ley. Y si estas han sido recabadas con todas las garantías de ley, son pasibles de valoración en el momento oportuno. Obviamente que será en el juicio, no en este, pero son pasibles de valoración. Ahora bien, esas declaraciones las hemos acompañado, primero porque hay corroboraciones concordantes. Algunas circunstancias que se describen la explican ellos. Dentro de ello tenemos la declaración de Enzo Moisés Mesa Navarro, del 24 de enero del 2019. En esa declaración el señor Enzo da las explicaciones del movimiento económico que está consignado en el cuaderno morado. Y son las mismas que ya la hemos relatado. Da las explicaciones, por ejemplo, por qué le daban dinero a Jenny Buenavatido Suazo. Y dice, no, esa señora tiene un conocido que es un abogado, y nosotros le dábamos a la señora porque ella trataba con el abogado que veía mi caso, por la cual fue escarcelado luego el señor Enzo. A Milena o a Manlazo, porque ella tiene su ferretería y se le compraba por productos de ferretería. A Mónica Estefanía, ella dice, sí, es una amiga conocida, le depositaba para que iba a comprar la madera de la selva. Luego, a Jessica Evaristo, a Ileana Porras de Antoy, bueno, ella era mi ex pareja y le depositaba para que me venga a visitar. A la otra señora, bueno, era hermana de un interno, a Cindy Nistrosa, de un interno, y le depositaba por pedido de otro interno. Es que ese es usual en el penal. Hay internos que son de otros lugares y le solicitan a su familiar, necesito 200 soles, remítame acá. Y no hay pues un banco de la nación que funcione en el interior del penal. Conversa con uno de los internos que tiene una cuenta, le dice, oye, deposita este número de cuenta. Y ese dinero en el penal se lo entregan, le descuentan 10 soles por hacerle ese favor. Ese es usual en todos los penales. De manera que estas situaciones la relata y explica el propio señor Enzo. Y ese movimiento económico está en el cuaderno morado y en el registro de comunicaciones. De similar manera, sus otros 3 coimputados han señalado que ninguno de ellos le conoce a mi patrocinada. Es la razón por la cual, teniendo en cuenta, porque es la imputación de una organización criminal, teniendo en cuenta estas situaciones, es que se acompañaron como nuevos elementos de convicción para corroborar lo que se está afirmando, las declaraciones de los coimputados. Por esas consideraciones, señor magistrado, consideramos que los nuevos elementos de convicción han puesto en cuestión, tienen la entidad suficiente para poder enervar los inicialmente concebidos por la sala para revocar e imponer la prisión preventiva. De similar manera, está acreditada los arraigos domiciliario y familiar y laboral de mi patrocinada, y específicamente solicitamos a la honorable sala tenga presente esta casación 1445-2018 de la Sala Penal Permanente, donde señala cuáles son los criterios que se deben de ponderar para ver el peligro procesal, y específicamente la fuga. Y nos dicen, ¿no?, riesgo concreto. Y si eso no hay, entonces no hay riesgo de fuga. Hay que tener en cuenta las relaciones familiares. Y si tienen muchas relaciones familiares, mejor, porque se asienta mejor el arraigo familiar. Por esas consideraciones solicitamos se declare fundada nuestra petición, señor presidente. Doctor, este Ministerio Público solicita que se confirme en todos sus extremos la resolución que es materia de impugnación, bajo el sentido de que esta resolución pues ha sido debidamente arreglada a ley, porque Sarela Gladys vendría a ser la persona que colaboraría y facilitaría el manejo del dinero de la organización criminal. A ella y a otros integrantes más de esta organización criminal se les atribuye el delito de
tráfico ilícito de drogas y el de organización criminal. Específicamente en el de Sarela Gladys, respecto al cese que ha solicitado el abogado, pues para nosotros sí existen fundados y graves elementos de convicción. ¿Por qué? Cuando llega la intervención a estos integrantes, es que en el domicilio hayan una, como dijo, una libreta de color morado. Y no solo eso, sino que en esa libreta pues hay un contenido sustancial, números telefónicos de todos los integrantes de esta organización. Es más, esto también se correlaciona que, si bien es cierto, el abogado asevera y dice de que habría un trato comercial entre Enzo Mesa Navarro y Sarela, eso, con esas boletas que hacen ver como nuevo elemento de comisión, esos no tienen una incidencia para poder modificar su prisión preventiva. ¿Por qué? Estos hechos, señor magistrado, vienen más o menos desde el 2017, más o menos desde agosto, ¿no? Entonces, en mérito de eso ha habido pues acciones de inteligencia que han llegado a demostrar la participación de este señor Enzo Moisés Mesa Navarro y Walter Nino Julián Gaspar, que son supuestamente los líderes de esta organización. Y pues Sarela, al indicar de que supuestamente ha habido boletas de venta, estas boletas de venta no tienen una, y eso lo ha dicho también la fiscal en el momento que solicitaron este cese, y el juez también lo corroboró, de que estas boletas de venta no tienen fechas de expedición, montos y fechas que no coinciden, señor magistrado. Entonces, ahora bien, si supuestamente dicen que es un negocio de madera que ella le proporciona a Enzo, ¿cómo es de que justamente se corrobora con las comunicaciones? Y preciso, Enzo siempre tiene muchas comunicaciones con Sarela. Y Sarela, ¿por qué? Si supuestamente su negocio es lícito, ¿por qué le dice, esconde la plata que te doy? Guárdalo en un lugar secreto, que nadie sepa? Ahora es más, cuando también hay dinero, le dice, al final, después de todo eso, porque todo ha sido en base a dineros, son dineros que realmente no guardan relación con esas ventas. 61,000 soles para una madera que supuestamente la señora saca muebles ya terminados, no guarda relación con ese monto ni con esa compra que hacen con esos muebles de madera que ya supuestamente están terminadas en el penal. Ahora, otra cosa, hay otra persona, y es muy importante, una tal Jenny, que le dice, deja de hablar, ya no llames a Enzo, le dice. Ya no le llames a Enzo. ¿Por qué? Porque están intervenidos todos los teléfonos de Enzo y de otros que están en la organización criminal. Le dice 2 veces, le dice que no llame. ¿Por qué? Porque inclusive le dice, llámale a Enzo en clave. Si yo digo, si son negocios lícitos, ¿por qué le van a tener que llamar en clave? No. Ahora es más, en el momento que también hubo una intervención en enero del 2018 a los integrantes de esta organización, señor magistrado, también Enzo, Hugo y Sarela han tenido una conversación respecto a esa intervención justamente de la droga, que cae 92 kilos aproximadamente de droga. Entonces yo digo, si como dice el abogado, han tenido un negocio comercial, pues si es lícito no debe haber este tipo de comunicaciones. Y todo ha sido en base a estas notificaciones. A estas comunicaciones. Entonces, señor magistrado, para nosotros, y como lo ha dicho la sala igual, sí habrían fundados y graves elementos de convicción que hacen prever la participación de Sarela. Ahora, ¿cuánto cayó, doctor? ¿Cuánto intervinieron? 92 kilos con 400 kilogramos, doctor, de alcaloide de cocaína. Eso es el de Sí, alcaloide de cocaína, sí, doctor. Y entonces en eso que cae, pues justamente ha tenido registro de comunicaciones sobre esa intervención. Ahora es más, habla del peligro procesal. Señor magistrado, la sala también ha indicado, si bien es cierto, la señorita dice que tiene domicilio y tiene estudios en la Universidad Continental, eso no va a escapar
a que haya peligro de fuga. ¿Por qué? Por el mismo delito, señor magistrado, por la misma gravedad, ¿no? Entonces, definitivamente yo comparto la resolución en materia de grado y que se confirme en todos sus extremos, porque si bien es cierto, ese domicilio pues tiene que tener un domicilio de calidad, más aún lo dice esta casación 1882 del 2018. Por ello, señor magistrado, solicitamos que se confirme en todos sus extremos esta resolución que es materia de impugnación. ¿Una réplica? ¿Desea hacer una réplica? Sí, señor. Un minuto. Ya, de manera concreta y por las partes más resaltantes, se nos ha señalado que Enzo Isarel ha tenido comunicación sobre la detención por 92 kilos, etc. Esa detención se refiere a la segunda detención de Enzo Moisés Mesa Navarro con drogas. Ya. Ahora, cuando interviene en la casa de Sarela, obviamente Sarela no conoce. Vamos a poner. ¿Ha habido comunicaciones entre Sarela Hugo sobre esta detención, sobre este decomiso? Sobre el decomiso no, sino sobre la intervención en su casa. Ya, sobre la intervención ha habido... Le dijo Sarela, oye, ¿por qué la policía ha venido a verme a mi casa? ¿Qué has hecho? Cuidado que siga haciendo lo mismo. Y Enzo dice, no pasa nada. Ya, seguimos. Entonces está clarísimo, no es que se han comunicado sobre la droga. Creo que tiene que ser más objetivo el Ministerio Público en esa afirmación. Segundo, se nos dice, esconde la plata, guarde la plata en un lugar secreto. No creo que cualquier persona razonable, $20,000 lo lleve por la calle caminando, ¿no? O lo deja en su repisa a vista y paciencia de todas las personas. Obviamente un monto tiene que tenerlo en un lugar reservado y que era para el pago de una camioneta. Creo que es explicable en toda persona de raciocinio. Tercero, se nos ha señalado que las boletas de venta no guardan relación con un monto por la madera 61,000 soles. Estamos hablando de todo un año o algo más. Enzo Moisés desarrollaba una actividad laboral en el interior del penal. No solo en una sola vez se ha comprado, sino en muchas ocasiones, y lo ha dicho el testigo Tito que le hemos referido. No recuerdo las fechas, pero a veces me pagaba 8,000, a veces 15,000, a veces más, a veces menos, de acuerdo a la cantidad de madera que le llevaba. ¿Y cuántos ingresos registra el señor? 29 veces. Entonces, durante todo ese periodo ha habido movimiento económico. No es que en una sola oportunidad se le haya comprado por 61,000 soles. Y ese movimiento económico es que se registra efectivamente en el cuaderno morado. No es otra la situación. Ahora, en relación al peligro procesal, lo importante acá y relevante, y lo reconocemos, es que el Ministerio Público nos está reconociendo de que efectivamente hay arraigo domiciliario, familiar y laboral. Pero nos ha dicho que si bien es cierto, tiene estudios, etcétera, eso no puede ser, no enerva, sino hay que referirnos a la gravedad. Y obviamente la gravedad del delito y bueno, entre otras cosas. Pero nos ha señalado la Corte Suprema de la Casación, que ha referido que el arraigo domiciliario se debe de tener en cuenta las relaciones familiares que tiene el interno. Eso hace un momento, ya terminó su tiempo. ¿Alguna dúplica? Solo por un minuto. Vuelvo a incidir de que estas comunicaciones no solamente son 5, son muchas comunicaciones y hablan de muchas sumas de dinero, 8,000, 15,000. Es sumamente así como lo he indicado. Ya está. Se cierra el debate, se va a hacer un receso para resolver.